Saludos para ti, bienvenidos a Chasing Yahweh, un capítulo más donde vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a seguir con nuestra serie de proverbios, que ha sido para mí personalmente un manual de convivencia con el resto de personas que me rodean. Es un manual que me indica cómo debo tomar las cosas, cómo debo actuar frente a los demás y sobre todo actuar con sabiduría. Es uno de mis libros preferidos en la Biblia, si no el más. Es un libro que yo mismo recomiendo a personas que aún no han tenido o no tienen este hábito de entrar en la escritura y escudriñar la palabra de Dios. Créeme que tengo muchísima fe, muchísima credibilidad en que las personas que nos acercamos a la palabra de Dios, que nos metemos en estas escrituras sagradas, con el ánimo de aprender, con el ánimo de contestar preguntas, dudas y sobre todo ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que piensa Dios acerca de todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, porque no es un libro únicamente escrito para esos tiempos de antes, sino es un libro que puedes aplicar completamente el día de hoy. Y creo que si lo haces, vas a construir una barrera de protección sobre tu vida. Y no es una barrera que construyes tú, es una barrera que gracias al temor de Dios vas a construir, porque Él mismo es el albañil que construye esa protección alrededor de tu vida, de tus bienes, de tu familia, de absolutamente todo lo que hagas. Porque entendemos que al no ser judíos y al no ser el pueblo escogido de Dios, nos trata como sus hijos naturales. Así hayamos sido adoptados después gracias a la sangre de Cristo. Somos coherederos de las promesas. Y por eso es importante que tú te des cuenta por qué necesitamos estar pegados de la palabra de Dios. Y así como Jacob peleó con el ángel y no lo dejaba ir, no lo soltaba para que lo bendijera, y le decía, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y esa lucha con el ángel precisamente es la lucha que nosotros necesitamos tener para mantenernos con el ángel de Jehová en nosotros, aferrándonos a él como si fuera algo que nos va a salvar la existencia, la vida, y no lo vas a dejar soltar. Estoy completamente seguro que esta decisión que he tomado en mi vida de poner mis prioridades y mis estándares en la palabra de Dios ha cambiado completamente las opciones que yo tengo hoy en mi vida. Ha cambiado, me ha prosperado, me ha dado salud, me ha dado bendición y siento esa misma muralla de protección que te hablo, que la puedes ver en el capítulo primero de Job. Es más, leámoslo un poco. Esto me encanta porque si lees Job capítulo 1, sí, primero hay una descripción donde dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Y uno dice, pero perfecto no hay nadie. ¿Pero por qué era perfecto y recto? Pero dice, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué hace? ¿Cuál es la consecuencia de actuar como Job estaba actuando? Y mira, qué curioso es escuchar a Yahweh cuando habla, dice en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Interesante eso, ¿no? Interesantísimo esto, eso es otro estudio. Y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Mira lo curioso, lo que me causa mucha curiosidad. Bueno, no tanta curiosidad, sino me hace sonreír ver cómo Dios está, como decimos en Colombia, chicaneando con su hijo Job. Cómo él está contento por cómo su hijo Job obra. Y él dice, míralo. Mira, dice en el versículo 8, y Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi hijo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y
Satanás le responde. Respondiendo Satanás a Yahweh le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y ya después es un libro interesantísimo. Ya después es cuando Satanás quiere intervenir en la vida de Job para ver si al final Job terminaba maldiciendo a Dios, y no que Job estuviera buscando a Dios solamente por el bienestar que le daba. Y esto es importante que lo tengas presente, porque en el proverbio que vamos a leer hoy, en Proverbios 19, vas a darte cuenta cómo tus acciones, los hábitos que tienes en tu comportamiento, en el día a día, en las decisiones que tomas, tienen muchísimo que ver con tu relación con Dios. ¿Qué clase de relación tienes con Dios? O sea, Dios está orgulloso de ti, está orgulloso así como estaba de Job. Seguramente necesitamos llegar a ese nivel. Y creo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas que la mano de Yahweh está en mi vida, y es lo mismo que quiero que tú empieces a creer. En muchas ocasiones sí somos creyentes, pero en realidad no tienes tan presente el hecho de que Dios está en control de tu vida, de las oportunidades que te salen al camino, de las bendiciones, de los privilegios que tienes sencillamente por temer a Dios, por amar su palabra. Empecemos entonces en el versículo 1, donde dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. ¿Estamos bien? El alma sin ciencia no es buena. No pienses que vas a llegar a un nivel de bondad sin las escrituras, sin la ciencia, sin el Espíritu de Cristo en nosotros. Es imposible, gente. No podemos lograrlo. Ahora, gracias a su Hijo Jesús, que murió por nosotros, y el Espíritu fue enviado al Padre, y el Padre nos envió ese Espíritu a nuestros corazones, el cual clama: Abba, papá, papá. Porque es nuestro papá, somos adoptados por él. Y el ser adoptados por el creador del universo, pues da unos beneficios. Claro que da unos beneficios. Ahora, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Yahweh se irrita su corazón. Claro, porque empezamos a hacer cosas que no son, empezamos a dejar a un lado lo que es el temor de Dios, y bueno, Dios me va a perdonar y no hay problema, y yo puedo pecar aquí, pecar allá, porque abogado tengo con Cristo. Y ahí es cuando la vida del creyente, el cristiano sobre todo, empieza a desviarse, y empezamos a pasar por disciplina y situaciones complicadas. ¿Y por qué? Pues porque Yahweh va a disciplinarte. Si te ama, va a disciplinar. Entonces nuestro corazón se enardece contra Yahweh y decimos: ¿pero por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué a mí? Y ahí es cuando a veces nos enemistamos con Dios. He conocido personas que han dicho: ya no quiero, no me voy a volver a meter, no voy a volverme a meter en los caminos de Dios, porque primero sé que no soy capaz, sé que no puedo, y si me voy a meter es porque voy a ser completamente perfecto, y si no, pues no. Entiende que estamos en este camino porque no somos perfectos. O sea, el que es creyente, el que es cristiano, la gente tiene una concepción, una creencia de que entonces somos perfectos. Si somos perfectos, entonces ¿para qué el sacrificio de Jesús? No había necesidad. Tu perfección es la que te saca adelante. No, necesitamos el sacrificio de Jesús. Necesitamos ponernos a sus pies. Necesitamos cambiar el chip en nuestra mente y lavar nuestra cabeza, lavar nuestra manera de pensar con su sangre, para que Él entonces ponga en nosotros tanto el querer como el hacer, para que tengamos esa iniciativa de vivir en santidad.
Pero no es por tu propia fuerza, no es por tu propia sabiduría, no es por tu propia justicia, sino por la que hemos heredado de Jesús, que día tras día nos va a enseñar. Y es un Dios misericordioso, y gracias a Él no nos castiga de acuerdo a nuestros pecados. O sea, tiene misericordia en realidad por nosotros y nos ha dado una vía de escape, nos ha dado un salvavidas. Y ese salvavidas es Jesús. Ese espíritu en ti debe retarte en las cosas que crees y en las cosas que haces, en las cosas que dices. Y es por eso que en muchas ocasiones pues se irrita nuestro corazón contra Dios de manera no solamente injusta, sino de una forma en la que está ignorando el plan de Dios es salvarnos, el plan de Dios es construir, escúchame esto, al Hijo de Dios, al perfecto Hijo de Dios en ti, en mí, en nosotros. Que Jesús se manifieste en nuestra carne. ¿Para qué? Para que actúes como Hijo de Dios. Entonces dice el versículo 4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuánto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia, escucha bien esto, es una promesa, hallará el bien, hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite. Mira qué importante este versículo. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. ¿Sabes por qué me gusta este versículo? Cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Eso no conviene, que el siervo sea señor sobre los príncipes. Aquí estamos hablando de meritocracia. No conviene al necio el deleite. Dale riquezas al necio para que veas que no conviene. Y mucho menos dice al siervo estar a cargo de los príncipes. Tiene que haber una meritocracia, tiene que existir un camino por recorrer, un desierto que tengas que recorrer para que tengas autoridad moral, para tú poder estar en dirección de otros. No puedes estar en dirección de los demás si no has recorrido el camino, no tienes autoridad moral. El 11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y aquí estamos hablando de controlar tu emoción, tu rabia, tu piedra, y no reaccionar como si fuéramos animales, sino tener cordura, control de tus emociones, y por más de que la ofensa sea grave, mantener la cordura. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, no le das paso a tu furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sabes cuántas personas conocí en prisión que me dijeron, por 5 minutos de ira, por 5 minutos de ira, me dañé los siguientes 40 años de mi vida? Por una reacción de furor, actuaste enloquecidamente y bueno, hay una consecuencia. Es por eso que la palabra de Dios nos invita. O sea, si tú estás leyendo esto conmigo hoy y tú ves la cordura del hombre detiene su furor, entonces si más tarde en el día viene una persona en tu trabajo, una persona en la calle, no sé, y te trata mal y te ofende de alguna manera, pues tú vas a tener ya una información valiosa que el que no está estudiando la palabra de Dios no la tiene. No tiene por qué tenerla, pero nosotros sí la tenemos. Dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. El 12, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. Entonces evita la ira del rey
¿Y quién es el rey? ¿Podría ser autoridad? Sí, entonces evita la ira del rey. Evita la ira. ¿Podría ser el jefe? Evita la ira del jefe. Evita la ira de quien está en autoridad. ¿Para qué? Para que no tengas un inconveniente. Dice, como rugido de cachorro de león, es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Entonces, ¿qué quieres tener? ¿La ira del rey o el rocío sobre la hierba? Yo quiero yo quiero tener el rocío sobre la hierba, sin duda. Ahora, dolor es para su padre el hijo necio, ay Dios mío, y gotera continua las contiendas de la mujer. Creo que no hay necesidad de irnos más en profundidad sobre esta escritura. El 14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, la casa y las riquezas, más de Yahweh la mujer prudente. Oh, yo creería que para nosotros los creyentes deben existir valores más importantes que la sola belleza de una persona, la belleza externa de una persona. Creo que según la escritura empiezas a enamorarte de otros detalles de valor, otras características de valor en los seres humanos. Una de esas es precisamente más de Yahweh es la mujer prudente. Eso es una bendición, tener una mujer prudente a tu lado. Y tener un hombre prudente también, un hombre que pueda controlar su ira y su furor. Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque están bajo el espíritu de Cristo. Porque estamos comportándonos de una forma, actuando de una manera en la que sabemos que hay una luz que tenemos que seguir y no actuar como queramos, como animales, reaccionar y después me arrepiento. ¡Ey! Tenemos que actuar con sabiduría, gente. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Aquí estamos hablando de creyentes, no creyentes, o aquí estamos hablando de negligentes y perezosos. O sea, puedes ser creyente y amar a Dios y ser perezoso. Sí, seguro. Pero mientras aprendes a entender que la pereza no hace parte de las características claves de un hijo de Dios, entonces, si lees Proverbios, te vas a dar cuenta que tener pereza no es algo en lo que puedas coquetear con ello y estar contento porque, voy a hacer pereza. A veces necesitamos relajarnos, entiendo que a veces necesitamos de pronto entrar en una zona de confort que nos permita cargar energías nuevamente. Yo entiendo todo eso, pero la escritura te dice, hey, si eres perezoso, esto es lo que va a acontecer en tu vida. Y si no eres perezoso, por el contrario, eres diligente y además eres creyente, entonces voy a bendecirte. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿No quieres hacer nada? Pues no comes. Así no te quejes. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Qué hermosa esta escritura. A Yahweh presta el que da al pobre sin que esperes nada del pobre. Ojalá que ese pobre no te conozca. Ojalá que esa persona a la que quieres ayudar no pueda pagarte de regreso lo que estás haciendo por él o por ella. ¿Por qué? Porque dice aquí, a Yahweh presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? ¿El pobre a quien ayudaste? Ojalá que no. Quien lo va a pagar es Yahweh. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Yo me imagino que este mismo estándar lo tiene Dios con nosotros. Vuelvo a leerlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias,
añadirá nuevos males. Es exactamente lo mismo, es una historia que vi en muchas ocasiones en prisión, muchas ocasiones, muchas personas que conocí que apenas iban a cumplir, por decirte algo, en Estados Unidos, por lo menos en la Florida, si cometes un delito, una felonía, un felony, que amerite más de 365 días, un año, pues entonces eres enviado a prisión. Pero si es menos de 365 días, puedes cumplirlo en la cárcel. Y conocí muchas personas que solamente iban a cumplir una condena de 364 días. Y en la cárcel se buscaban otro cargo. ¿Cómo? Porque dejaban relucir su ira, porque se entregaban a esa furia para demostrar que son más varones que los demás. Y por eso intimidas, porque en la prisión, pues lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente, pero es el juego de la intimidación, el juego de pelar el colmillo al otro para demostrarte que no tengo miedo y que soy más que tú. Eso es un juego de intimidación que jugamos mucho entre los varones y muchas mujeres también lo hacen. Y por eso dice la escritura, y si usa violencias, añadirá nuevos males. Entonces iba esta persona, bueno, lo vi en varios casos, a cumplir una condena pequeña y después se metían en una pelea y terminaban cumpliendo condenas de 25, 30 años. Imagínate por qué. Escucha el consejo, escucha lo que estamos hablando y escúchalo y acéptalo. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Entonces a Dios le gusta que seamos mentirosos. No, está claro, está escrito, creo que no hay que hacer tanto estudio para darnos cuenta de eso. El 23 dice, el temor de Yahweh es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, así como lo estamos hablando en el caso de Job. No será visitado de mal. Ay, pero Job fue visitado del mal. Sí, claro, porque el libro de Job tiene otro propósito para que aprendamos por qué Dios permitió que a Job le sucedieran todas estas cosas y al final, cómo terminó Job, qué hizo Dios con Job, después de que ya entendió la enseñanza de Dios, qué fue lo que sucedió con Job. Sí, pasó por un gran desierto, por el mal estuvo sobre su vida, sobre su familia, sobre sus bienes, absolutamente todo. Lo perdió y hasta aún su salud, con el propósito de entender la grandeza de Dios, con el propósito de decirnos, hey, ¿crees que sabes algo? De cierto te digo, no sabes las cosas como son. Y la grandeza de Dios y la sabiduría de Dios es algo que necesitamos día a día. Día a día. Y si la escritura me está diciendo, con el temor de Yahweh, viviré lleno de reposo y no seré visitado por el mal, pues yo lo voy a creer porque son palabras de Dios, inspiradas por Dios. Pero eso lo escribió un hombre inspirado en Dios. Y ahí es cuando tienes que entender que Dios al principio nos hablaba a través de los ángeles, a través del ángel de Jehová, el ángel de Yahweh. Nos hablaba después a través de los profetas y después nos habló a través del Hijo, nos habló a través de Jesús. Y hoy por hoy, ¿a través de quién nos hablan? De los discípulos, gente. De los discípulos gracias a la acción que hizo Jesús. Empezó con 12, bueno, y ahora ya cuántos somos. Y es esa cadena de reproducción en la que tú y yo tenemos que hacer parte. El 24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado.
Importante. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Si corriges al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Hay que honrar a padre y madre. Es una de las promesas que te dará largura de días. Cesa, hijo mío, dice el 27, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Deja de oír enseñanzas que te hacen apartarte de la palabra de Dios. En serio. ¿Por qué? Porque a veces caes en un camino diferente al que Dios tiene para nosotros. Y son muchos caminos, son muchos, pero el único camino que nos sirve es el que Jesús nos puso al frente. Por eso dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Estamos buscando el árbol de la sabiduría, el que nos va a llevar al árbol de la vida, que el árbol de la vida es precisamente Cristo, y ese es el que nos da vida eterna. Eso es lo que tenemos que buscar. Ese es el camino, en realidad, que nos debe emocionar y nos debemos esforzar por continuar. Dice el 28, el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Azotes. Tenemos un padre que nos dice: hey, ¿quieres ser escarnecedor? Ok, eres libre de serlo, pero vas a vivir con azotes en la espalda. Yo no quiero esa vaina para mi vida. ¿Tú la quieres? No, por el contrario, quiero todas esas bendiciones y esos beneficios de ser hijo de Dios. Por eso te invito hoy a que no solamente sea este capítulo, sino que también tengas la iniciativa de comerte este libro, de comer palabra de Dios y hacerla carne en ti, porque es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos permite estar en bendición. Alejados de Él, no somos absolutamente nada, pero con Él llevamos mucho fruto. Gracias por estar acá en Chasing Yahweh y gracias por escudriñar las Escrituras. Un abrazo para ti, nos vemos en el siguiente capítulo.